14. Un paso más para la tropa. Nos desplazábamos en caravana oficial con el comandante Chávez con destino a Fuerte Tiuna. En el patio de las academias nos esperaba una inmensa parada militar, y este evento resultó para mí el primer acto histórico de justicia que se le hacía a la Fuerza Armada venezolana. Cientos de compañeros recibieron el grado de teniente, en la categoría de oficiales de tropa, pero no eran cadetes, eran sargentos. Habían realizado el curso durante un año para luego recibir el sable de mando como oficiales. No obstante, lo que les aguardaba en los cuarteles no era fácil, seguro pasarían por atropellos y maltratos de los oficiales de las academias, a quienes no les caía muy bien su ascenso al rango de oficiales. Pero ese era el precio que debían pagar por ser oficiales, y absolutamente todos estaban bien dispuestos porque se trataba de su superación y futuro en la carrera militar. Meses atrás me había preguntado un oficial: Marcial, ¿por qué no realizas el curso? Tú cumples con todos los requisitos. Tiene razón mi teniente, le respondí, pero a menos que seamos todos no seremos ninguno. No sé si lo tomó bien o no, pero yo lo dije porque me preocupaban los viejos sargentos, mayores, y ayudantes, que como habían pasado la edad estaban destinados a ser subalternos de los oficiales durante toda su vida. Ahora estos jóvenes recién ascendidos, alumnos de viejos sargentos que les habían formado en los primeros años de sus carreras, pasaron a ser sus superiores. La medida era excluyente, yo estaba seguro que no había sido tomada en su totalidad por el comandante Chávez, aunque sin duda alguna había sido un paso más para la tropa profesional en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la deuda histórica que se mantenía desde los tiempos independentistas. Mientras veía el ascenso, recordé lo que había leído en el diario de Bucaramanga, cuando el coronel Lacroix narra el episodio donde el Libertador hace referencia a un oficial de apellido Freires, que venía de ser sargento y por esa razón no le estaba permitido acompañarle a comer en la mesa. Y para sorpresa de los oficiales de aquella época, el Libertador dio la orden de que almorzara todos los días con él. De igual forma fueron tratados Pedro Camejo, el Negro primero, y otros tantos que venían también de la tropa. Y hoy seguimos luchando por alcanzar la igualdad de oportunidades. Si alguien reúne las características y condiciones para optar a los grados superiores, no debe haber más limitaciones que las que tienen los cadetes. Si esto se trataba de un socialismo, el ser humano debía estar por encima de los intereses clasistas de cualquier élite. Si yo fuera guayanés, un viaje de 1 hora en avión nos colocó en mi querida ciudad Bolívar, y fuimos hasta allá porque el comandante quería asistir a los actos conmemorativos del discurso de Angostura, que había sido la sede del Congreso de Angostura en el año 1819. En el avión aproveché para ver los barrios y avenidas que muchas veces recorrí cuando era adolescente. El comandante inició sus palabras saludando al pueblo y a los invitados especiales, entre ellos algunos diputados de la oposición. Habló sobre la importancia del proyecto del Libertador Simón Bolívar, lanzado hacía 193 años. Muchos compañeros habían llegado de los barrios y sectores más pobres de la ciudad para apoyar y saludar al comandante, pero estos pueblos estaban pasando por situaciones muy difíciles producto de la mala gestión del gobierno local. Yo lo pensaba con propiedad porque soy de la región y estaba bastante informado de muchas irregularidades que ocurrían en este estado, sin embargo me cayó como un lingote de plomo en el pie y me imagino que fue igual para los guayaneses cuando el comandante Chávez dijo durante su discurso: si yo fuera guayanés, votaría por el general Rangel Gómez. Se fue la esperanza de mi pueblo, dije para mis adentros. Cómo se notaba que el comandante no conocía la realidad de esta región. Entonces me acerqué donde estaba la multitud con el objetivo de recoger las decenas de cartas y papelitos en los que el pueblo pobre hacía ruegos y peticiones al comandante, entre las cuales destacaban las de vivienda, trabajo e inversión social.
Estaba claro que esa frase soltada por el comandante bastaría para asegurarle una victoria al general Gómez Rangel, a quien el pueblo despreciaba después de 2 décadas de irregularidades en todos los campos de la vida pública. Y entendí que el mayor peligro para la revolución era la política, pues allí lo mejor muere a los pies de lo conveniente. Tomé todos los papelitos y cartas que había recogido y los entregué a los encargados de gestionarlos, con la certeza de que no todos serían respondidos. Cristo, no me lleves todavía. En las inconmensurables sabanas de Barinas acompañamos al comandante Chávez a pasar revista a la planta ensambladora de tractores de Santa Inés y un centro de producción de queso llanero y carne de búfalo. Eran tiempos de Semana Santa y el comandante asistió a una misa familiar. La televisora del Estado comenzó a transmitir parte del desarrollo de la misa, la cual terminó con las palabras dolorosas del comandante Chávez, que a mi juicio se trataban de un poema. Ahora si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente. Es lo que siento y le pido a Dios, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida. Aunque sea vida llameante, vida dolorosa no me importa, dame tu corona, Cristo. Dámela que yo sangro, dame tu cruz. 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida. Porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo. Y por esta patria. No me lleves todavía. Dame tu cruz. Dame tus espinas. Dame tu sangre. Que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo, mi Señor. Amén. Campaña o despedida. Transcurrieron casi 6 años desde que había acompañado al comandante en campañas presidenciales, el fervor del pueblo y el amor por él eran casi el mismo, pero se podía ver en los rostros de la gente las dudas con el proyecto socialista, promulgado por muchos pero practicado por pocos. Ese día el comandante presentó un proyecto de desarrollo nacional conocido como el Plan de la Patria, el cual entregó en el Consejo Nacional Electoral. Pero las circunstancias no eran las mismas, y la salud del líder de la revolución había cambiado, y aunque el comandante no era de los que se rendían, tampoco confiaba en un posible relevo, lo cual era comprensible, pues todos sabíamos que ninguno de la vanguardia revolucionaria estaba a la altura de lo que demandaban los tiempos. Le esperaba una aguerrida campaña electoral contra una oposición ansiosa de poder pero sin proyecto claro. Aunque se llamara Mesa de la Unidad, no había verdadero sentido de unión, solo se aprovechaban de los errores de la revolución. En pocos días visitamos los estados Miranda, Trujillo, Falcón, Zulia, Lara y Yaracuy. Algunas veces me asqueaba la recargada logística porque eran gastos excesivos. Y muchas veces me resistía a entrar a los restaurantes lujosos como aquel que se encuentra en el estado Trujillo, donde los muchachos, sobre todo los más nuevos, se daban banquetes y yo esperaba en los autobuses que nos trasladaban. El diseño de las tarimas para la campaña electoral le permitía al comandante hablarle más de cerca al pueblo, ya que se extendía hacia la multitud como un estrecho callejón que se metía entre la masa, y ésta le rodeaba por ambos flancos. El peligro comenzó en un acto en la ciudad de Cabimas, estado Zulia. Yo desempeñaba el servicio de mantero mientras que el comandante desarrollaba un emotivo discurso. Al tomar el micrófono nos miró y nos hizo una señal a los 2 manteros que caminamos con él hacia el final de la tarima para que no lo acompañásemos. De igual forma le ordenó a sus más cercanos colaboradores como el teniente Escalona que no lo acompañaran. Era un riesgo significativo porque se ubicaba en una posición a todas luces vulnerable, pero de ahí en adelante ese fue el modo de dirigirse al pueblo. Yo intuía que el comandante se estaba despidiendo del pueblo por la forma en que desarrollaba su campaña. Uno de los momentos que se ancló como una saeta en mi memoria, aconteció en la parroquia de Catia en Caracas. Un niño y una niña no tendrían más de 10 años cada uno montados en una baranda, esperaron el paso del comandante enfrente de ellos. Sus lágrimas rodaban por las mejillas y se embozaban en la barbilla en una muestra de amor, dolor y respeto.
Pero en medio del llanto levantaron su mano hasta la sien para dar un saludo militar al comandante Chávez. Con ese gesto se estaban despidiendo para siempre del comandante, cuya idéntica respuesta me hizo llorar a mí también. Y así llegamos al 4 de octubre, día fijado para el cierre de campaña. Un fuerte aguacero se desencadenaba desde los cielos sobre el presidente Chávez y la gigantesca masa que lo acompañaba. No fue una sorpresa para los de seguridad que nos pidiera dejarlo a solas en el pasillo con el pueblo, pero esta vez, camuflajadas con la lluvia, las lágrimas del comandante denotaban su estado de ánimo. Era una realidad la proximidad de la muerte de nuestro líder, se palpaba en todo cuanto decía, y a pesar de los esfuerzos médicos, la excesiva medicación que lo mantenía en pie, la indestructible fuerza de voluntad que lo impulsaba ese día, ese inolvidable día, el presidente se quitó su investidura y fue otra vez aquel muchacho lleno de sueños y esperanzas de una vida mejor para su prójimo. Cada palabra parecía una caricia en el rostro de la gente, un beso, un abrazo apretado en la espalda del obrero. Su mirada se extendía sobre los miles como un padre que mira la progenie al final de sus días. Levantaba el rostro hacia las nubes y dejaba que las gotas de lluvia se estrellaran en su rostro y de vez en cuando saboreaba la bendición del cielo. Tomaba el micrófono y lo acercaba a su pecho como abrazando a su abuela, quien le diera la mejor visión de humildad sobre los asuntos del mundo. Nunca como ese día lo vi más humano, más cercano, más vulnerable y más amador que nadie. Yo ya tenía un padre, pero sin lugar a dudas, Chávez también fue mi papá. Elijan a Nicolás Maduro. Luego de la victoria del 7 de octubre y la proclamación al comandante como presidente electo por parte del CNE en la Plaza Diego Ibarra de Caracas hubo un largo receso para el comandante Chávez. Los de la caravana presidencial trabajábamos con desahogo pues eran muy pocas, casi inexistentes las actividades presidenciales. Solo recuerdo un consejo de ministros al que el comandante llamó golpe de timón, pues las cosas no iban nada bien para el proyecto bolivariano, y eso lo demostraba el estrecho margen con que ganó las elecciones presidenciales, apenas 11 puntos porcentuales, número muy bajo comparado con las elecciones anteriores en las que triunfó con diferencias de hasta 23 puntos. Chávez sabía que algo no andaba bien y le exigió a los ministros abrirse más al pueblo, les ordenó dormir en los barrios o sectores pobres del país, cosa que nunca hicieron porque la mayoría de los ministros no sentían verdaderamente en el corazón los problemas de las clases más bajas. Pasaron muchas semanas sin que viera al comandante, solo se podían acercar y saber de él aquellos que pertenecían a su entorno privado, entre ellos los ayudantes, roperos, mesoneros, y también los compañeros de la seguridad cubana que tenían acceso al área privada. Pero una cadena nacional de radio y televisión nos sorprendió el día 8 de diciembre de aquel año, el comandante le pedía a la nación que en caso de que él no pudiera superar la intervención quirúrgica a la que se sometería en la isla de Cuba, quedaría al frente de la revolución el compañero Nicolás Maduro. Comenzó el chavismo sin Chávez, dije para mis adentros, y me llené de dudas e incertidumbres porque yo sí tenía información más confidencial sobre el verdadero estado de salud del presidente, y estaba casi seguro de que si el comandante sobrevivía a esta complicada intervención, no podría seguir al frente de la presidencia. Otro jefe. Luego de acompañar al comandante a la rampa número 4 del aeropuerto de Maiquetía para su salida a Cuba, pasamos a prestarle seguridad al vicepresidente Nicolás Maduro. Sentía un impacto muy grande, pero decidí acompañar a este compañero porque eran instrucciones precisas del comandante Chávez, y mi lealtad me impulsó a hacerlo, porque de lo contrario hubiese renunciado inmediatamente. Sin embargo, percibí que algo muy extraño estaba ocurriendo en Cuba. Mi gran amigo y jefe de caravana presidencial llegó de la isla e inmediatamente solicitó su pase a retiro de la Guardia de Honor, y no solo de este cuerpo sino de la Fuerza Armada. La decisión, por pura lealtad del pueblo hacia el comandante Chávez, se obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones de gobernadores,
con excepción del estado Bolívar en el cual el margen fue demasiado estrecho, gracias al descontento popular. Por aquellos días solicité mi permiso navideño y le manifesté a algunos compañeros de la caravana. Muchachos, lo he estado pensando mucho, y he decidido que sin el comandante Chávez no seguiré en la escolta presidencial. Pana, te estás arriesgando mucho, me dijo uno de ellos. Lo sé, pero voy a asumir ese riesgo, pues no estoy, ni estaré de acuerdo con el rumbo que esto lleva.